Un favor, ¿me podría dejar compartir la pantalla? Gracias. Sí, profesor, claro. Gracias. Bueno, muy buenos días tengan todos. Buenos días, profe. Pues el día de hoy tenemos pendiente lo que, lo que nos queda del último tema, correspondiente a probabilidad y estadística. Entonces, esperemos que este día concluyamos ya con los temas. Y antes de comenzar, nada más una aclaración con respecto al ejercicio número 21, que ya habíamos trabajado y que obtuvimos el resultado de 4. Aquí hay que considerar algo en este ejercicio. Entonces, en el ejercicio dice si cae 2 veces águila. Entonces, si cae 2 veces águila, debemos de entenderlo como exactamente 2, que es muy diferente a decir al menos 2 veces águila. Entonces, al menos 2 veces estaría considerando que puede ser 2 o 3 veces. Por lo tanto, tendríamos que corregir aquí, en este ejercicio, que nos dice que si cae 2 veces águila le regala una paleta. Por lo tanto, ¿cuántas veces podría ganar el vendedor? Se refiere a cuántas veces no le regalaría la paleta. Tendríamos que considerar las veces que no cae exactamente 2. Esto quiere decir que no caiga águila, que caiga una águila o que caigan 3 águilas. O sea, esta también se puede considerar como una victoria para el vendedor. ¿Vale? Entonces, nada más esa corrección con respecto a ese problema, ¿no? Porque habíamos concluido que era 4 y 4, pero si habla que es 2 veces águila, tiene que ser exactamente 2. Bueno, al respecto. O sea, esto es diferente, ¿no? Bueno, aclarado ese punto, vamos a continuar con lo que viene siendo la probabilidad condicional, que sería el siguiente tema. Entonces, aquí me están dando las varias probabilidades y me piden encontrar la probabilidad condicional. Ok, ¿cómo van hasta aquí? ¿Ya vimos probabilidad condicional? Sí, ya vi el tema en mi escuela. Ok, y ya también vimos los axiomas de probabilidad y algunas propiedades. Pues sí los vi, pero ya no los apliqué porque el profe nada más nos pidió este eso de probabilidad condicional. Condicional. Ok, Sí, correcto. Entonces vamos a darle una vista rápida a esta parte de las propiedades y de los axiomas. Entonces, de los axiomas de probabilidad tenemos un total de 3. La probabilidad del evento seguro viene siendo la probabilidad del universo. El universo aquí se refiere a todo el espacio muestral, ¿no? Aquí cada uno de los puntos me representaría algún evento puntual de ese espacio, ¿no? Por ejemplo, cuando usted lanza 2 dados, un punto muestral vendría siendo el resultado, ¿no? De ese lanzamiento, o cada resultado de ese lanzamiento de los 2 dados. Entonces, la probabilidad de todo el espacio muestral, en este caso el universo, se define como 1. La probabilidad para cualquier
evento que sea un subconjunto. Por ejemplo, cuando usted lanza 2 dados, un evento podría ser que caiga en alguno de los dados 3, ¿no? Entonces, esto me dice que las probabilidades están entre 0 y 1. Si los eventos son mutuamente excluyentes, quiere decir que no tienen elementos en común, no hay intersección, entonces la probabilidad de la unión vendría siendo la suma de las probabilidades. Aquí observe que la intersección es vacía, que es como lo tengo aquí en el diagrama. Entonces, estos vienen siendo los axiomas. Los axiomas es la definición, ¿no? La definición que tenemos para la probabilidad. Se les llama definición axiomática de probabilidad. Y estos vienen siendo los 3 axiomas. Después por aquí tenemos algunas propiedades de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad del complemento, que viene siendo 1 menos la probabilidad del evento A. Aquí nosotros lo podríamos ver de la siguiente forma. Si la probabilidad de la unión de lo que viene siendo A y A complemento, como son eventos mutuamente excluyentes porque no tienen elementos en común, pues entonces puede sumar usted las probabilidades. Pero si yo sumo las probabilidades de un evento y su complemento, pues esto es la probabilidad de todo el espacio muestral, ¿no? Del universo, que de acuerdo con la definición del axioma 1, nos va a dar 1 y de aquí despeja, ¿no? Aquí despejaría y le daría 1 menos la probabilidad de A para la probabilidad del complemento. Bueno, hay otras propiedades de probabilidad que también son fáciles de identificar y de acordarnos. Por ejemplo, la probabilidad del evento vacío, el que no tiene ningún resultado, va a ser 0. También ya cuando un evento es un subconjunto propio de otro, aquí se entiende como A, A está contenido en B, aquí sería así, lo puse al revés. Entonces, si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A tiene que ser menor a la probabilidad de B, ¿no? Menor o igual. Bien, estas son las propiedades, aquí se las dejo. Está en los materiales, en el material de apoyo de esta sesión, para que usted los revise. Vienen las demostraciones, son muy sencillas en base a teoría de conjuntos y con el axioma, con los axiomas de probabilidad, ¿no? Se llevan a cabo las demostraciones. Ok. La que vamos a utilizar aquí para resolver ese primer problema será la probabilidad de la unión. Perdón, va a ser la probabilidad, aquí no sería la de la unión. Aquí vamos a utilizar la probabilidad de el complemento, ¿no? Entonces, esta es la que vamos a utilizar, esta propiedad. Y vamos a utilizar también la definición de probabilidad condicional. Entonces, probabilidad condicional está dada por esta definición. Probabilidad de B dado que ocurre A es igual a la probabilidad de A intersección con B sobre la probabilidad de A. Entonces, vámonos al problema. Aquí me da la probabilidad de B dado que ocurre A. Entonces, esto por definición será la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que condiciona. El evento que condiciona es el que se encuentra a la derecha de la diagonal vertical. Entonces, este es el evento que condiciona. Y la probabilidad de ese evento es el que tiene que ir en el cociente, en el denominador. De los datos que nos proporciona el problema, nosotros tenemos la probabilidad de la intersección, ya nos la da. Nos falta encontrar la probabilidad de A, pero como tenemos la probabilidad del complemento,
la probabilidad del complemento está dado de acuerdo con esa propiedad como 1 menos la probabilidad de A. Es decir, si yo despejo aquí la probabilidad de A como 1 menos la probabilidad del complemento. Este dato, la probabilidad de B, pues es irrelevante para el problema. Entonces, como ya me están dando la intersección, tendríamos aquí 1/8 y en denominador 1 menos 3/4. Entonces me quedaría a 1/8 dividido entre 1/4. Ok, 1/8 entre 1/4 nos queda a 4/8, que sería 1/2. Entonces nuestra respuesta correcta aquí sería 1/2. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. No, profe. Entonces nada más aquí aplicamos las ecuaciones, ¿no? Correspondientes a la probabilidad condicional y la probabilidad del complemento. Ok, a ver. 27. Se tiene una bolsa con 10 dulces de chocolate, 8 de menta y 5 de limón. Se extrae uno al azar. Calcule la probabilidad de que este sea de menta. ¿Qué tendría que hacer aquí? Tenemos que sumar todos los elementos para ver cuántos elementos en total tenemos. ¿Ok? Entonces el número total de elementos serían los 10 más 8 más 5, ¿no? Esto nos deja a 23. Ok, y después, Luego dividimos el número de dulces de menta sobre el total. ok. Entonces el número de dulces de menta, que son 8, lo dividimos entre el total, ¿no? Que serían 23. Y eso nos daría la probabilidad, ¿no? De que nosotros seleccionemos uno de menta. Entonces, aquí tengan cuidado porque fíjense que nos están dando uno de 23, ¿no? Uno podría irse con la idea de que como nada más está seleccionando un solo dulce, tiene que ser uno. Pero no sería el total de menta, ¿no? Que tenemos que son 8. Ok. Bien, vamos con el 28. Este es un poquito más elaborado. Dice, una urna I contiene 2 esferas blancas y 3 guindas. Otra urna 2 contiene 4 esferas blancas y 4 esferas guindas. Se selecciona una urna al azar y se elige una esfera al azar. Es decir, son 2 etapas, ¿no? Del proceso. Primero selecciona la urna y después una esfera. Si la esfera resultante es blanca, calcular la probabilidad de que provenga de la urna I. Ok. ¿Cómo lo tendríamos que resolver? Lo que estamos buscando sería esta probabilidad condicional. O sea, el evento que condiciona es la esfera que resulta es blanca. Entonces yo ya sé que es blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la urna I?
Ahí sería la intersección de uno y 2 porque ambas tienen bolas blancas. Bueno, aquí sería la intersección nada más de I con B, ¿no? Para el numerador. Para el denominador sí tendríamos que hacer la suma de las intersecciones. O sea, primero usted selecciona alguna urna al azar. Entonces, como es al azar, la probabilidad de seleccionar alguna de las urnas sería de 1/2. Ya de aquí, tendríamos que seleccionar blanca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una esfera blanca en la urna I? Bueno, como tengo 2 y en total son 5, si nosotros sumamos el total de esferas, aquí tendríamos 2/5. En el caso, en el caso de la urna 2, que contiene 4 esferas blancas y 4 esferas guindas, entonces tendría 4/8. 4 de 8. Entonces lo que vamos a poner en el numerador vendría siendo este producto. Sería 1/2 por 2/5. Y en denominador tendríamos que colocar la suma de las dos ramas, de los productos en las dos ramas. Aquí tendría 1/2 por 2/5 más 1/2 por los 4/8. Bueno, esto se puede simplificar un poco y en lo siguiente cuando le digan que va a seleccionar al azar. O sea, este 1/2 que aparece en todos los factores se podría cancelar de tal forma que nos queda únicamente la suma en el denominador de 2/5 más 4/8. Vamos a ponerle aquí ya, sería 1/2, ¿no? Entonces, fíjense, sería 2/5, que viene siendo la probabilidad de que yo seleccione una esfera blanca en la urna I. Y en el denominador vamos a hacer la suma de seleccionar una esfera blanca en la urna I más la probabilidad de seleccionar una esfera blanca en la urna 2. Entonces resolvemos la suma de fracciones en denominador, nos quedaría 10 en denominador. Tendríamos 4 más 5. Entonces nos queda 2/5 dividido entre 9 décimos. Y ya de aquí podemos simplificar, ¿no? Podríamos simplificar aquí el 5 con el 10. Quedándonos 4/9. ¿Podría explicar el último paso, profe? Claro que sí. Donde hicimos la cancelación, Sí, en la simplificación. en la simplificación. Bien, voy a colocarlo de este lado. Sería 2/5 dividido entre 9 décimos. Entonces los denominadores se pueden simplificar entre ellos.
Y ya lo único que haría sería aplicar la ley del sándwich. Me quedaría 1 por 9 en denominador y 2 por 2, 4 en numerador. Ah, sí, 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 está bien, profe. ¿Sí? Entonces aquí es muy útil este diagrama de árbol que tenemos para no irnos ya con ninguna ecuación. Lo que menos queremos ya en el examen es abrumarnos con tantas ecuaciones, ¿no? En este momento. Entonces, esto es buena idea para resolver este tipo de problemas que involucran probabilidades condicionales. Bien, ¿alguna pregunta que tengan aquí? Entonces, las intersecciones de las urnas con las bolas blancas eh, y va a ser la probabilidad de que salga la blanca. Así es, la suma de las intersecciones. O sea, lo que tenemos aquí, esto que tenemos aquí es la probabilidad de B. Y esto que tenemos aquí en numerador sería la probabilidad de I intersección con B. Entonces la probabilidad de B va a ser la suma de esas intersecciones. ¿Sí? ¿Sí queda Sí, claro? profe. Sí, sí, ya me quedó claro. Hecho. Ok, a ver, el último en esta sección. Dice, una caja contiene 6 billetes de 20, 3 de 100 y uno de 500. Todos los billetes son del mismo tamaño. Ok, entonces no hay forma de que no sea un experimento al azar, ¿no? Es al azar. Una persona puede extraer 2 billetes de la caja y solo el segundo billete extraído se lo quedará. Los billetes se extraen de uno por uno y sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo intento salga el billete de 500, dado que no salió antes? Entonces tenemos 6, 3 y 1. Serían en total 10 billetes, ¿no? Entonces visualízalo de esta forma. Primero selecciona un billete. No fue de 500, lo deja fuera de la caja. ¿Cuántos billetes le quedan? Pues 9, ¿no? ¿Y Sí, cuántos billetes de 500 tiene? Pues nada más uno. Entonces, aquí de hecho es directo, ¿no? O sea, como nada más tengo un billete de 500 y en la primera vez que yo saqué uno no salió, pues entonces tengo una probabilidad de 1 de 9 de que me salga en el segundo intento. ¿Sí? Sin problema este. Aquí no tuvimos que aplicar ninguna ecuación. a veces nos costaría analizarlo, ¿no? Y sí nos pondremos a resolver ahí con ecuaciones, sí. Así es. Sí, yo creo que en esta parte podríamos omitir las ecuaciones. Ya, si es del tipo del 28, tendríamos que analizarlo mediante este diagrama de árbol. Solamente aplicar la ecuación, pues sería en el 26. ¿Está de acuerdo? Ahí sí no hay de otra porque me están dando las probabilidades de algunos eventos, me piden la probabilidad condicional. Entonces, es en el que tendríamos que haber aplicado la ecuación forzosamente. Ok, vamos a seguir entonces con eventos independientes.
Ok, a ver, el 30. Se lanza un par de dados distinguibles, comunes y corrientes sobre una mesa. Si la suma de los puntos de los dados es menor a 7, calcular la probabilidad de que ambos dados muestren números impares. Ok, está dentro de eventos independientes, pero este también es un problema de probabilidad condicional, realmente. Ok, ¿Podría ser 2/5, profe? ¿podrían ser qué? 2/5. 2/5, el problema aquí. Es el 30. En efecto, son 2/5. Muy bien. Lo resolvió muy rápido. Pero es que lo hizo por el método analítico, no por el... Bueno, es que todavía no entiendo muy bien cómo hacerlo por fórmula. Ah, ok, ya. No, está bien. O sea, está perfecto lo que usted menciona. Entonces aquí, por ejemplo, si la suma de los puntos de los dados es menor a 7, estas vendrían siendo nuestras opciones, ¿no? Perdón. Por ejemplo, si comenzáramos con el 1, tendríamos que llegar hasta 1, 5, ¿no? Si vamos con el 2, pues llegaríamos hasta el 2, 4. Y así nos podemos ir hasta finalmente con el 5, 1. Es decir, todos estos vienen siendo los resultados que me dan menor que 7, ¿no? Entonces, todos los que me dan menor que 7 tendríamos 5 más 3 más 2 más 1. Esto me da un total de 15, ¿no? 15 resultados posibles. Ahora, de esos 15 resultados posibles, tendríamos que ver cuáles son aquellos en los que los dados, ambos dados muestran impares. Entonces, por aquí tendríamos 1, 2, 3, ¿no? Aquí nada. O sea, aquí no hay nada. Aquí tendríamos el 3, 1 y el 3, 3. Aquí no hay nada. Y aquí tendríamos el 5, 1. Es decir, tenemos un total, si sumamos los que están en rojo, son un total de 6, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad sería 6 quinceavos, o 6 de 15, que nos quedaría sacando mitad, perdón, sacando tercero. Nos quedan los 2/5, que efectivamente nos indica su compañero. Muy bien. Ok. ¿Cómo hubieras ido aplicando fórmulas, profe? O no, así. Mande. Que cómo hubieras ido aplicando la fórmula de probabilidad condicional. Ajá, la probabilidad de, vamos a llamarle A y B, ¿no? De que ambos dados muestren impares. Si la suma es 7, ¿no? A es suma 7 y B viene siendo, de hecho sería muy parecido a lo que tenemos. Y B viene siendo ambos impar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? Ah, bueno, pues la probabilidad de A vendría siendo 15 de 36. O sea, aquí sí tendría que contar, igual como lo hicimos aquí, pues tendría que contar cuántos resultados me dan la suma 7, ¿no? Ahora bien, ¿cuál viene siendo la probabilidad de A intersección con B? Que es lo que nos interesa, ¿no? Para la probabilidad condicional. Bueno, pues de esos que tengo de A, ¿en cuántos se intersecta B, no?
Entonces, ¿en cuánto se intersecta B? Pues son 6 de 36. Por lo tanto, su probabilidad de B, perdón, dado que ocurre A, que es la probabilidad de A intersección con B, sobre la probabilidad de A, pues nos quedaría 6 de 36 dividido entre 15 de 36, se va el 36 y nos deja los 6 quinceavos, ¿no? Que teníamos. Como cociente en la parte superior. O sea, si nos vamos al sentido estricto de la fórmula, esas serían las probabilidades de A y las probabilidades de A intersección con B, ¿no? Y necesariamente nos lleva a contar los puntos muestrales, ¿no? Para cada uno de los eventos. Entonces, pues no hay mucha variedad, ¿no? Con respecto a la fórmula, que lo que se hizo. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan de este problema? Bien, el 31 es de concepto relacionar el evento con la descripción de manera correcta. Tenemos entre dependiente e independiente. Entonces, si observamos el 1 puede ser B, el primero es B o A, ¿no? En el caso del 1. Pues el inciso A iría con el 2, ¿no? Es independiente. Haber tomado alcohol, bueno, ese sí es dependiente, ¿no? No, profe, el de asistir a la Ah, escuela y ya, casarse. asistir a la escuela y casarse, claro. Pues sí, este es independiente, no tiene nada que ver. Entonces el 2 va con el A. Ya ¿Con quién más sigue? descartamos A y D. Ajá, ya descartamos A y B. Bueno, B y C, ¿no? Ok, ¿cuál otro sería independiente? El F, ¿no? El F. Entonces el F también es Sería independiente. la D, ¿no, profe? Sería la D, muy bien. Ya con eso tendríamos. El otro independiente sería el C, que lanzará al aire 2 veces una moneda. Entonces el resto serían dependientes, pues si el tipo de sangre de un hijo coincide con el de alguno de los padres, es dependiente. Haber tomado alcohol y tener un accidente, pues sí, también es dependiente. Y tener un día nublado y que llueva, también puede ser dependiente. Bien, pues aquí no hay mucho problema. Y en 32 también es de concepto, bueno, de definición, ¿no? Nos lleva a la definición de la probabilidad condicional. Nos preguntan por la intersección. Ahí sería un despeje, ¿no? De la Es fórmula. correcto. Sería un despeje dado R. De hecho, aquí no es necesario aprenderse la fórmula, ¿no? Lo podemos despejar. Pero la probabilidad condicional se define como la probabilidad de R intersección con Q dividido entre la probabilidad de R. Pues ya lo único que tendríamos que hacer es despejar y quedaría el producto de probabilidades. Entonces la opción C, y despejando la probabilidad de la intersección. Entonces yo creo que aquí sin problema, ¿eh? ¿Cómo Sí, se, dígame. cómo se resuelven esos, profe? Yo no les entiendo. Ok, aquí tiene que hacerlo por definición.
O sea, la definición de la probabilidad condicional, ¿cuál es? Si yo veo la probabilidad de Q dado que ocurre R, entonces la definición es, ¿sí? Esto que tengo aquí es por definición. Aquí no hay vuelta de hoja. Entonces, esa sí la tenemos que conocer. Después me voy con la condición que me da. Me dice que la probabilidad de Q dado R es igual a la probabilidad de Q. Entonces, esto que tengo aquí viene siendo por la condición del problema. Al igualar estas dos, la que le da por definición y la condición del problema y despeja la probabilidad de la intersección, es que le queda esta nueva ecuación para eventos que son independientes. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahí, pues sí necesariamente debe de conocer la fórmula de probabilidad condicional. Ok, a ver ustedes el 33, ¿cómo quedaría el resultado? Es similar al que resolvimos de la caja de esferas. Tendríamos 3 diagramas, ¿no? Y cada uno saldría las máquinas. Entonces podríamos llamar la máquina 1, 2 y 3, ¿no? ¿Es correcto? La 2 y la máquina 3, ¿no? 1, 2 y 3. Y como se selecciona al azar, pues aquí tendríamos un tercio, un tercio. Y ya de aquí, ¿cuál es lo que nos interesa? La probabilidad de que cumpla con las especificaciones. Y lo que nos dan como dato es que no cumple. Pues, por ejemplo, la primera, 5%, si cumple vendría siendo el 95%. 95 de 100. La segunda sería 98 de 100. Y la tercera nos quedaría 97 de 100. ¿No sería 92? Sería 92 en cuál. Segunda, porque es del 8%. Sí, en la segunda le puse 98, ¿no? 92, correcto. Muy bien. Entonces queremos la probabilidad de que cumpla. Entonces, si quiero la probabilidad de que cumpla, pues tiene que ser la suma de estas tres probabilidades. O sea, aquí hay que multiplicar. O sumarlas y dividirlas entre 3 o multiplicarlas por un tercio. Es decir, tendría que hacer usted un tercio que multiplica a 95 sobre 100 más 92 sobre 100 más 97 sobre 100. Entonces, sumando esto, nos quedaría 284, ¿no? Realizando la suma de esas tres. Sí, Bien, a partir de aquí podemos resolver, ¿no? No es necesario que nosotros hagamos la división. Basta con ver los resultados.
Entonces, Como con eso- vemos que 150 es la mitad de 300 y eso nos daría un medio, podemos ir descartando las que son menores a al un medio, a 50%. 50%, es correcto. Entonces, estas se van, ¿no? Pues ya me queda el inciso D. Entonces, en efecto, esto tendría que ser el 94.66%. Ok, y esto va a ocurrir, ¿no? Esto va a ocurrir cuando tengamos problemas en que nos den valores fraccionarios, pues seguramente no tenemos que calcular, ¿no? El valor en fracción o toda la cifra, ¿no? En estos casos hasta podemos descartar, como usted bien menciona, ¿no? Ok, lo dejo aquí un momento por si hay alguna pregunta. Sin preguntas, ¿todo bien hasta aquí? Sí, profe, todo Creo que bien. sí. Sí, profe. Chon. Ok, a ver el último. Ahora sí, este. ¿Cuál sería su resultado? También es similar al anterior. Bueno, de hecho es similar al que resolvimos en la sección pasada. Pues para el diagrama de árbol yo me acomodaría más nombrándolas como caja 1 y 2 porque si ponemos letras nos vamos a confundir con lo de los colores, ¿no? Entonces que la negra sea la 1 con probabilidad de un Ajá, medio y la caja gris que sea la caja número 2 igual con probabilidad de un medio de ser seleccionada. es correcto. Y lo que le están pidiendo es la probabilidad si la esfera resultante es guinda, es decir, si la esfera que resulta es guinda, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la caja negra, ¿no? Que vamos a llamar 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la caja negra? Pues es muy parecido al que resolvimos en la sección pasada. De hecho, hasta ni le cambiaron nada más cambiaron, ¿no? Las cajas, los valores, ¿no? Ni siquiera los valores. ¿No será el mismo que ya resolvimos? A ver, déjenme ver. Se parece Sí, mucho, ¿no? porque son 3/4 para la caja 1 y para la caja 2 es igual 4/8, o sea, un medio. Sí, sí es cierto. Es que aquí me piden las guindas, en el otro fueron las blancas. Entonces, ¿qué sería aquí? Sería un medio que multiplica a 3/4. Entonces sería entre un medio que multiplica 3/4 por un medio que multiplica a 4/8. Entonces, de nueva cuenta, como aquí las cajas se seleccionaron al azar, Ahí es multiplicación o suma. es multiplicación. Es multiplicación. Eh, y como se seleccionaron al azar las cajas, todos tienen la misma probabilidad. Entonces, en realidad, cuando tenga estos problemas que se seleccionan las cajas al azar, por ejemplo, o se selecciona una lata al azar, usted puede descartar el un medio, ¿no? Si quiere hacer la probabilidad condicional, encontrarlo. Y ya nada más irse con el cociente. O sea, 3/4 entre 3/4 más un medio, ¿no? Sería. O sea, le queda Pero entonces, ¿sí es 3/4. suma, profe? ¿Mandan? Entonces, ¿sí es suma? Sería 1. ¿Cómo No, 1? no, 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 que sí es suma. Ah, es suma. Ah, el de acá. Ah, ya. Ya vi dónde me preguntaste. En este, ¿verdad?
Ajá, le había preguntado a Bernal, creo. En ese, sí es cierto, no lo había visto. En efecto, esa sería suma. Nada más que lo había puesto como producto. Bueno, pues de aquí ya está sencillo, ¿no? Se va al cuarto. Y nos queda 3/5. Entonces, fíjese que si se selecciona si las cajas o las latas o lo que usted guste, se selecciona al azar, entonces bastaría con hacer el cociente de la probabilidad de la intersección entre la suma de las probabilidades de las intersecciones. Es decir, esto que tenemos aquí. No importa aquí si fueran un total de 3 cajas, ¿no? Si fueran un total de 3 cajas, pues estaría multiplicando todo por 1/3, pero también se va a ir. Entonces, en realidad no importaría. Profe, una pregunta. Sí, Siempre va a quedar, por ejemplo, ya cuando dividimos el grupo uno va a quedar arriba, que sería 1 medio con 3 cuartos. así es, Ah, ok. O sea, siempre que está arriba, al que sea el grupo uno, por así el grupo decirlo. 1. Ah, ok. Gracias. Profe, entonces esa sería la ¿Qué ecuación grupo que... vamos a colocar? Si lo hubiera pedido, calcula si la esfera resultante es guinda, calcular la probabilidad de que provenga de la caja gris, por ejemplo, entonces arriba sería el grupo 2. Y en denominador, pues la suma de todos los grupos. Ok, profe. Gracias. ¿Hecho? Profe, Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe, este, va todo bien. bueno, esa sería la ecuación que tenemos que utilizar en los momentos así de 3 cajas, profe. Así es, para cualquier número de cajas tendría que utilizar la misma ecuación, pues ya lo único que tendría que hacer es aumentar los grupos aquí abajo, ¿no? Por decir, si tuviéramos 4 cajas. Ok, también lo mismo, serían 4 grupos en el denominador y arriba nada más sería un grupo, dependiendo de la caja de la que provengan. Ok, ok, ok. Así es el mismo análisis. O sea, arriba solo va a ir uno. Arriba solamente va a ir uno, es correcto. Ok. Bueno, probabilidad total y teorema de Bayes, pues realmente tiene que ver con lo mismo que hemos hecho con el diagrama, nada más que aquí sí la diferencia es que ya las cajas tienen una ponderación, ¿no? Por así decirlo, o sea, ya no van a ser al azar. Veamos el primer problema. La probabilidad de que un niño tenga cáncer es del 3%. Se dispone de pruebas de diagnóstico médico, perdón. La probabilidad de que el resultado sea positivo, dado que tiene cáncer, es del 90%. Y positivo, dado que no está presente la enfermedad, es del 2%. Es decir, sería un positivo negativo, ¿no? Suponga que la prueba de diagnóstico médico ha dado un resultado positivo, es decir, sabemos que es positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que no esté presente la enfermedad? Entonces, en este caso, si queremos establecer una analogía, esto vendría siendo 1, y el complemento vendría siendo 2. Entonces, el complemento me refiero a que vendría siendo que no tenga cáncer, ¿no? O lo que es lo mismo, que no esté presente la enfermedad.
Entonces, ¿qué tendríamos cuando no está presente la enfermedad? Pues es del 97%, es decir, tendríamos 97 de 100. Bueno, vamos a colocarlo bien. Sería el 1, que es 3 de 100. Y el 2, que es 97 de 100. Entonces, fíjense que ahora la diferencia es que ya no tenemos al azar, ¿no? Aquí ya no son eventos al azar. Tendrían ya una ponderación. Ahora me interesa el diagnóstico positivo. Entonces, ¿puedo tener positivo o negativo? Los de abajo serían negativos, ¿no, profe? Los de abajo serían negativos. Entonces, el resultado sea positivo dado que tiene cáncer. Tendríamos aquí positivo, pues es 90%, ¿no? Es decir, tendríamos 90 de 100. Y positivo, dado que no está presente la enfermedad. Ok, positivo, dado que no está presente la enfermedad, es decir, el 97 de 100, tendríamos 2 de 100, ¿no? De hecho, aquí vamos a dejarlo así. Entonces, positivo. Positivo, positivo, sería la rama de arriba, ¿no? Y positivo, negativo, sería la de abajo. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de que no esté presente la enfermedad, suponiendo que el diagnóstico ha dado positivo? Entonces, tendríamos que calcular que no esté presente sería probabilidad de 2 dado P. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Aquí le puse 97, pero es 90, ¿no? Sería Entonces es muy parecido. 97 sobre 100 por 2 sobre 100, ¿no? Ok. Entonces sería 97 sobre 100 por 2 sobre 100, ¿no? Que sería la rama de abajo, es decir, en el numerador voy a colocar únicamente la rama inferior, ¿no? Que sería positivo, positivo. Y en el denominador colocaríamos positivo, positivo más positivo, negativo. Ah, no, el de arriba fue positivo, negativo. Entonces aquí abajo sería la suma de las dos, 97 por 100 entre 100 por 2 entre 100 más 3 entre 100 por 90 entre 100. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, es lo mismo. Fíjense que es exactamente el mismo análisis, pero lo que está cambiando es la ponderación que yo tengo aquí al principio. Esta ponderación ya es diferente. Ya no es un medio o un tercio, Ya, etcétera. entonces, como tal, el problema dice que la probabilidad del cáncer es del 3%, pero de que la Así es. prueba de un resultado correcto es del 90%. O sea, no Es es correcto, así segura. es. Ah, ok. Así es. O sea, tiene cáncer y además la prueba confirma que tiene cáncer, es del 90. Pero si no tiene cáncer, también hay una probabilidad, no es un falso, es un falso. Aquí lo que tenemos. Un falso positivo, ¿no? O sea, este que tenemos aquí es 90% de que sea verdadero positivo, ¿no? Se le llama positivo positivo, así. Y el otro sería un positivo negativo, ¿no? Es decir, la prueba salió correcta, que tiene cáncer, pero no lo tiene.
Sería Bueno, un error, ¿no? sería un error, exactamente. El error que tiene la prueba. Entonces, si ustedes observan, este 100% lo podemos cancelar, ¿no? Aparece en todos lados. Y solamente nos iríamos a llevar a cabo la suma, bueno, los productos de los porcentajes. Y esto lo podemos manejar en este tipo de problemas, ¿no? O sea, aquí puedo hacer 97 por 2, que me da 180, no, 194. Aquí tendría 194 más 270. Entonces, habría que sumar, ¿no? El 194 más el 270. Que me dejaría 464. Ok, vamos a ver si con ese dato podríamos hacer alguna apreciación, ¿no? Definitivamente no podría ser mayor del 50%, lo que tenemos ahí. O sea, tendríamos que descartar estas dos opciones, porque la mitad de 464 está arriba de 200. Entonces están muy cercanos el A y el B. Entonces, sí tendríamos que hacer, al menos, comenzar la división. O simplificar, ¿no? Simplificar tal vez sería buena opción para ver si nos aclara un poco el panorama. Entonces, podríamos sacar mitades. Entonces, la mitad de 194, pues nos queda 97. La mitad de 464 nos queda a 232, ¿no? Y bueno, ya de aquí no podríamos hacer mucho. 97 entre 232 podríamos hacer 100 entre 232, que es un número que está cercano al 97 y es fácil de manejar, ¿no? Entonces, 100 aquí sería 1000 entre 232. Esto no puede ser 5, tendría que ser 4, ¿no? Y yo creo que con esto es más que suficiente. Profe, ¿me podría repetir cómo saca el 2 sobre 100? El 2 sobre 100, claro que sí. El 2 sobre 100 es por el porcentaje que tenemos de que sea un positivo o negativo. Es decir, no está enfermo, pero la prueba da como resultado positivo. Me dice que es 2%. Entonces el 2% equivale a 2 sobre 100. Ah, gracias, profe. Bien, entonces, fíjense, 97 entre 232, bueno, 97 entre 232, pues me voy al 100 que está cercano, calculo la primer cifra, nada más para diferenciar cuál sería si entre el B y el A. Bueno, pues ahí podemos observar, ¿no? Que sería el inciso B. Si lo quisiera hacer directo, o sea, del 97, pues también lo puedo hacer, ¿no? 232. Agregamos aquí un 0. Si multiplicamos por 4, nos quedaría 2, llevamos 1, 4 por 3, 12, 13, 4. Nos sobran 42. O sea que está bien, ¿no? O sea, con esa cifra nos bastaría para encontrar la respuesta. Descomponerlo en factores primos hasta reducirlo lo más posible, pues ya sería todo, ¿no? 97 creo que es primo. Es lo más, sí, porque 9 y 7 me da 16, ni siquiera es divisible entre 3, ¿no? Y tampoco es divisible entre 2, o sea, ya no podría avanzar ahí. Tal vez si encuentro algún otro factor, ¿no? Como el 7, el 11, pero pues ya estaríamos complicándonos mucho, ¿no? Tratando de encontrar factores primos más grandes. Y yo creo que de ahí, del 97 entre 232, podemos concluir. Y no basta, no es necesario que hagamos toda la división, ¿no?
Ok, pregunta aquí. No, profe. Ok, a Creo ver, que sí tiene un error, ¿no, profe? La prueba esta. ¿Perdón? Sí tendría un error grande, ¿no? La prueba. Sí tiene un error grande. Así es. Híjole, pues yo no me iría a hacer los análisis ahí. A ver, el último de esta sección. Pues también, a ver, este sí háganlo ustedes. Hagan su diagrama. Y aquí también podríamos hacer lo siguiente. O sea, en efectivo, podríamos hablar de que sea el 1 y en crédito que sea el 2. Profesor. Sí. No, nada. Creí que mi internet había fallado. Ah, ok. Ah, no, no, estaba, estaba esperando a que me dieran la respuesta de este problema. Haciendo su diagrama. O sea, el 1, el 2. Recuerden que cuando, igual acá, ¿no? Como estamos hablando de porcentajes, podemos omitir lo que viene siendo la división entre 100, ¿no? Y ya nada más quedarse con 30. Entonces, 30% de sus ventas son en efectivo. Entonces vamos a llamarlo el bloque 1 y el bloque 2 que sea a crédito, ¿no? Que serían 70%. Tiene que el 20% de las compras, el 20% de las compras en efectivo y el 60% a crédito son por más de 500 pesos. Entonces, aquí de la rama 1 ya me están diciendo que tengo el 20%, ¿no? Por más de 500 pesos. O sea, aquí sería mayor a 500 pesos. Sería yo encontré que la D. La D. Déjame ver, la D. No, no es la D. O sea, así quedaría nuestro diagrama, ¿no? Ah, no, es la, ¿no? El Es A, la, muy bien. sí, Vendría me siendo el confundí, inciso es A. que me fui por otro lado. Sí, es la. Es el inciso A. Entonces, aquí tendríamos que hacer, ok, Natalia compró un vestido que cuesta 1,800. ¿Cuál es la probabilidad de que haya pagado en efectivo? Entonces, a este vamos a llamarlo A, ¿no? Entonces tendríamos la probabilidad de que haya pagado en efectivo, entonces me estaría yendo por la rama I, ¿no? Dado que se hizo una compra por más de 500 pesos.
Entonces tendríamos que hacer el producto 30 por 20 dividido entre 30 por 20 más 70 por 60. Y de hecho aquí hasta podríamos simplificar un poco más antes de llevar a cabo la operación. Todo lo que tengo aquí es divisible entre 100, ¿no? Entre 10 y cancelaríamos los ceros. Y nada más Cancelaríamos los ceros. Muy bien. O sea, me quedaría 3 por 2 entre 3 por 2 más 7 por 6. O sea, me queda 6 dividido entre 6 más 42. Esto es 6 sobre 48. Y hasta nos queda un número que se puede simplificar fácilmente, ¿no? Sacando sexta. Nos queda 1/8. Y pues 1/8, yo creo que esto, si no hay ningún problema, identificarlo con punto 125, ¿no? Es la mitad de un cuarto, que es punto 250. Por eso me había confundido y le había dado la de primero. Porque Ah, ya, por el 8, que te quedó en 8, denominador. sí. Ajá, ok. Ya al dividir dije, no, sí es la. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque podemos tener la mala fortuna en el examen de que estamos haciendo todo bien, ¿no? Y nada más porque se nos va un pequeño detalle, seleccionamos la respuesta incorrecta. O viceversa, ¿no? Que no sabemos nada del problema y seleccionamos la opción correcta. Bueno, pues así son este tipo de exámenes. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que el diagrama es mucho más sencillo de manejar que estarnos acordando de fórmulas, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, sí, es más sencillo. Sí, me gustó bastante el diagrama. Profe, pero ese se podría aplicar para todos los eventos de probabilidad. Para probabilidad condicional. Ah, vale, profe. Sí, para los eventos que tengan involucrados probabilidades condicionales. Aquí lo puedo aplicar, el diagrama. Y ya olvídese de fórmulas, ya. Solamente la fórmula, bueno, fórmula de probabilidad condicional. No le voy a decir que se olvide, porque le pueden salir algún problema que tenga que ver con la definición de la fórmula, ¿no? Como el de hace rato, ¿no, profe? Como el de hace rato. Entonces, sí hay que aprenderlas, sí hay que tenerlas en cuenta en el examen, pero si ya me ponen un problema de aplicación, pues yo no lo voy a resolver por fórmula. Lo hago con el diagrama. El diagrama es más ilustrativo, es más sencillo de analizar, ¿no? Ok. Bueno, si les parece, ya dejamos lo que viene siendo probabilidad. Entonces son 36 problemas que vienen de conjuntos, técnicas de conteo y probabilidades. Ya el resto de los problemas tienen que ver con estadística. Estadística descriptiva. Entonces, yo considero que son sencillos estos problemas, pero vamos a ver. A ver, el 37. Tenemos el histograma y le pide calcular el porcentaje de estudiantes que aprobaron. Los del eje X que indican las calificaciones o Sí, las calificaciones. Estas vienen siendo las calificaciones. Y aquí viene siendo el número, ¿no?, de estudiantes que obtuvieron. Pues, por ejemplo, ¿qué aquí parámetro usamos o cuál es la calificación aprobatoria a partir de 6 o 7? yo creo que si no le dicen nada, tendría que ser a partir de 6. Entonces, siguiendo el diagrama, tendríamos 15, 25, 10 y 10, ¿no? Entonces, los que aprobaron serían desde el 6 en adelante. Esos son los que nos interesan. Entonces, haciendo la suma tenemos
Son 65 en total, ¿no? 65 en total. 65, no, 60. Entonces los que pasaron fueron 45 y tenemos 45 sobre 60, ¿no? Correcto. Y eso se simplifica en 9/12. Sería la C, ¿no, profe? Sería la C. Muy bien. Bien. Entonces aquí nada más hay que sumar, dividir. Entonces 45 entre 60 tienen quinceava. Pues es 3/4. Bueno, pues 3/4 de inmediato, no sabemos qué es 0.75. En porcentaje, el 75%. Entonces, pues sí, no tiene ningún problema, ¿no? Ok, identificar en el siguiente histograma la barra que representa la frecuencia acumulada cuyo valor es 34. Déjenme acercar. Entonces queremos la frecuencia acumulada de 34. Aquí cada línea me representa una unidad, en lo que viene siendo la frecuencia, ¿no? En vertical. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo único que tenemos que hacer es ir sumando. O sea, aquí hay 1, aquí son 4, 5, ahí llevamos 10, ¿no? Hasta esa parte. Luego tendríamos aquí 9, llevamos 19. 19 y 8 me dan 27. 27 y 7 me dan 34. O sea, hasta aquí llegaría. En el inciso B. El inciso B. Muy bien. Entonces, sin problema, ¿verdad? O sea, Pues yo mira, creo no que está tan aquí... difícil, profe. ¿Manden? Eso no está tan difícil. No está difícil. Realmente no está difícil. Ok, a ver, la 39 me dice, la siguiente tabla muestra la cantidad de meses de retraso de clientes morosos. Especificar el intervalo en el que se ubica la media. Ok, bueno, podríamos descartar tal vez algunas opciones. Tomando en cuenta los intervalos, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos en total, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿en cuál no estaría la media? En el primero. ¿Ok? En el sexto tampoco, ¿no? Tampoco. Y por ahí como que nos quedaría la duda, ¿no? Entre el tercero y el cuarto. O sea, si yo voy rápido, me juego un volado entre el tercero y el cuarto. Pero si quiero asegurar y tengo tiempo, pues sí tendríamos que llevar a cabo el cálculo. Entonces, vamos a ver cómo podríamos llevar a cabo el cálculo de una manera más eficiente para el caso de la media. Entonces, aquí como tenemos intervalos, tendríamos que multiplicar el punto medio de cada intervalo por la frecuencia, ¿no? Sumarlos y dividirlo entre el total, que son 60. Bueno, vamos a hacerlo y vamos a ver cómo podríamos nosotros simplificar. Entonces, para calcular la media tendría primero 3.5 que multiplica a 8. Ok, el siguiente sería 5.5 multiplicado por 12. 10.5 multiplicado por 24 más 9.5 multiplicado por 7 más 11.5 multiplicado por 5
Y finalmente tendríamos más 13.5 multiplicado por 4. Y Profe, todo ¿por qué esto punto 5? dividido... ¿Por cuánto, perdón? ¿Por qué punto 5? Ah, ok. ¿Por qué punto 5? Porque la media se calcula cuando tenemos datos agrupados por intervalos. El dato que se utiliza para multiplicar la frecuencia es el punto medio del intervalo. Sí, sí, profe, no me acordaba. Que se ¿Sí? utiliza el punto 5. Sí. Se utiliza el punto medio. Entonces, en el sentido estricto, yo tendría que hacer esto, ¿no? Para calcular la media. Pero vamos a simplificar para trabajar únicamente con enteros. Y aquí hay que observar que la separación que yo tengo es 2, es decir, el ancho del intervalo viene siendo 2, ¿no? Entre 3 y 4 tenemos 2. 2 ahí, recuerde que se le suma 1. Entonces tengo aquí que la separación viene siendo 2, por lo tanto, este yo lo podría escribir como 3.5 más 2. Este de acá lo podría escribir como 3.5 más 4. Este como 3.5 más 6. 3.5 más 8. Y finalmente 3.5 más 10. Entonces, esto me lleva a la siguiente parte del análisis. O sea, yo podría colocar aquí el 3.5 como factor común, que estaría multiplicando a 8 más 12, más 24, más 7, más 5, más 4. Es decir, todo esto me representa la suma de todas las frecuencias, es 60. Y ya nada más dejaría en la parte entera, comenzaría únicamente desde la segunda clase, desde el segundo intervalo. Aquí multiplicaría el 2, lo multiplico por su frecuencia, que viene siendo 12. Luego 4 lo multiplicaría por 24, más 6 lo multiplicaría por 7, más 8 multiplicado por 5, más 10 multiplicado por 4 dividido entre 60. Entonces, cuando yo tenga este problema, fíjense bien cuál va a ser la forma de calcularlo en lugar de colocar nuestra fórmula tal cual. Será, el promedio va a ser lo que viene siendo el punto medio del primer intervalo, más el siguiente cociente que tiene que ver con el ancho del intervalo. Y aquí nos vamos yendo, ¿no? Por intervalos. Tendríamos que ir aumentando de 2 en 2, comenzando en 2. Entonces tendría 2 por 12, más 4 por 24, más 6 por 7, más 8 por 5, más 10 por 4, dividido entre el 60. Entonces, ¿qué me importaría a mí calcular o estimar? Bueno, pues me importaría estimar únicamente esta parte, ¿no? Este cociente. Y ese cociente, pues ya es más sencillo de que yo lo calcule porque ya estoy trabajando únicamente con valores enteros. Bueno, pues sí tenemos que mover un poquito aquí el lápiz para dar una estimación. Por ejemplo, tendría 24 aquí. Aquí son 96. Aquí son 42. Aquí son 40. Y aquí son 40. Entonces, realizando aquí, por ejemplo, la suma de las primeras dos, luego 120 más 80 que tengo acá, me dan 200 más 42, me quedaría 242. Es decir, tengo 3.5 más 242 dividido entre 60. Bueno, pues esto es aproximadamente 4, ¿no? O sea, me dejaría un resultado aproximado de 7.5. Entonces, 7.5 se encuentra en el tercer intervalo. O sea, lo dejaría aquí, en el tercero.
Bien. Este análisis sírvase para que al momento que yo lo tenga que aplicar en el examen, o sea, si no veo tan claro, si no es fácil, ¿no? Discernir, por ejemplo, aquí yo tengo la duda entre el tercero y el cuarto, ¿no? Si estaría, en qué intervalo estaría la media. Entonces sería en el 3. Sería en el intervalo 3. Tiene lógica, ¿no, profe? Porque ahí hay más, bueno, yo lo veo así Sí como, tiene, o sea, sí tiene, hay sí, más. o sea, yo también coincido contigo, sí tiene bastante lógica porque está concentrado. Es una muestra asimétrica la que nosotros tenemos y sí tal vez me suena a mí más que esté en el tercer intervalo que en el cuarto, ¿no? Pero vamos, si en algún momento no es tan fácil de discernir en qué intervalo está, pues hay un procedimiento rápido para calcular la media, sobre todo cuando tenemos aquí datos en fracción. Y bueno, esta es una propuesta que yo les tengo a ustedes, si tienen un problema de este tipo. Entonces sería el punto medio del primer intervalo más múltiplos del ancho del intervalo, que van a ir multiplicando por las frecuencias, ¿no? A partir de la segunda clase. Pero como usted dice, o sea, sí tiene bastante lógica, ¿no? Por la muestra, por la distribución que tenemos de datos. Ok. ¿Alguna pregunta aquí? No, no, profe. Ok, vamos bien. Este también está sencillo. Determinar la moda. ¿Sí se acuerdan cuál es la moda o no? El valor Sí, que más sería Es el el número dato que que se más se repite más repite. veces, ¿no? El dato que más se repite. Entonces, aquí, ¿cuál sería el dato que más se repite? 7. El 7. Muy bien. Entonces, aquí está la moda. Es el dato con mayor frecuencia. Sin problema. Este nos lleva 5 segundos resolverlo. Ok, a ver, vamos a leer el texto para colocar el gráfico a continuación. El gráfico muestra la distribución de edades de 50 visitantes a cierto museo. ¿En qué barra se encuentra la mediana de las edades? Entonces, aquí me interesa la mediana. ¿Sí recuerdan cuál es la mediana? Sí, el que estaba a la mitad. La mitad no. El punto medio. Entonces hay que encontrar en qué barra se encuentra el 50%. Bueno, pues aquí no hay otra cosa más que sumar, ¿no? O sea, tenemos 6, 18, 11, 3, este es 0 por lo que veo. Aquí tendríamos 8. Y este parece que es 4, ¿no? El último. Entonces, si sumamos todo, el total, 6, 18, 24 y 11 son 35, 38, 46, son 50, ¿no? Entonces, la mediana debe de ser el dato en la posición 25. Entonces, ¿cuál sería la barra? Pues sería aquí, ¿no? Sí. Profe, ¿no podría ser otra que ordenemos los números? Ordenarlo, pero ya están ordenados. O sea, de mayor a menor. O sea, que está por intervalos. Sí hay problemas donde tengamos que ordenar números, pero aquí, como están ordenados por intervalos, solamente bastaría ubicar en qué intervalo nosotros tenemos el dato
la frecuencia acumulada de 25, ¿no? Entonces los primeros dos son 24, por lo tanto el dato en la posición 25 pues estaría en este intervalo, ¿no? De 20 a 30. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿En qué barra, no? ¿O en qué intervalo? Entonces aquí sería la tercera. Ok. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí con este problema? No, no, profe. Hecho. Ok, pues ya casi estamos por terminar. A ver, gráficas de datos. Ok, esto es de ordenar los pasos en la construcción de una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados considerando el mismo ancho de clase. Entonces aquí podemos ir descartando, ¿no? Entre 4 y 5, ¿cuál sería el primero? El 5 sería el primero, ¿no? 5 Acomodar sería el datos. primero. Así es. O sea, esto se descarta. Y podemos observar que tendríamos que discernir aquí entre el 2 y el 3. O sea, ¿qué hacemos primero? ¿Calculamos el ancho de clase o determinamos los límites? Primero los límites y luego ya el ancho. No, primero el ancho, Es ¿no? primero el ancho. Primero el ancho, si no, ¿cómo va a determinar los límites? Ah, ok. ¿Sí? Primero tendríamos que determinar el ancho de la clase. O sea, es 1, 2, luego tendríamos que hacer Ah, 3 sí, es aquí. cierto, ya me acordé porque establecíamos los límites y luego ya, más bien hacíamos el ancho y luego ya El ancho, íbamos con el así es. límite anterior y el límite superior, ¿no? Así es, porque tiene que calcular el rango de los datos. Primero los ordena, primero ordena y ya después de que los está ordenando ese rango dividido entre el número de clases, ¿no? Que va a colocar. Por eso primero especifica, ok, ¿cuántas clases vamos a tener? Ah, no, pues tantas clases, ¿no? 10. Pues entonces el rango lo divide entre 10, ¿no? Ok, Sí, ya. entonces aquí sería el inciso, ¿cuál fue? El C, ¿verdad? Sí, sí. Sería el inciso C. Bueno, pues este sin problema, ¿no? Gráficas de datos. La de gráficas de datos estaba más en la tabla de distribución de frecuencias. Ok, bueno, vamos con la última sección. En un examen médico escolar se obtuvieron los siguientes datos. Le piden calcular el límite real inferior de la clase modal. Bueno, la clase modal podríamos ver que está aquí, ¿no? Entonces, para el límite inferior, lo que hace es tomar el límite superior de la clase previa a la modal, La B, ¿no? sería la B, muy bien, y sería el punto medio, ¿no? O sea, 59 más 60 dividido entre 2, pues eso nos da 59.5, punto medio. La clase modal es la que tiene más... La que tiene mayor frecuencia. ok. Y si llegara a haber un empate, bueno, Ah, que pues en el entonces examen es neutral, una ¿verdad? distribución bimodal. Y ahí tendrían que darle a usted dos respuestas. Ah, ok. Tendrían que ser dos respuestas, no nada más una. Ok, a ver, el 44. Se grafica el ingreso per cápita en miles de la clase media en el área metropolitana para cierto año. ¿Cuántas personas ganan el doble de un salario mínimo, considerando que son 2,400 pesos mensuales? Bueno, pues tendríamos que ubicar en qué barra se encuentra el 4,800, en qué intervalo.
Sería la D, ¿no? 90. 90. Así es. En la tercera barra, ¿no? Es donde se encuentra el 4800. Bueno, pues ya con eso tendríamos. Pues sí, tranquilas. Aquí viene la de ordenar datos que había mencionado su compañero en el problema previo en el último problema de la sección anterior. Sean los siguientes datos, los minutos que 10 automóviles tardaron en recorrer 6 kilómetros en un día con tráfico moderado. Obtener la mediana y la moda. Entonces me piden aquí dos datos. Aquí sí tenemos que ordenar, ¿no?, de menor a mayor. Entonces tendríamos el 12, nada más aparece una vez, ¿no? Luego tendríamos el 14, que aparece en 2 ocasiones. Tendríamos Aquí el podemos 15. descartar A y B, ¿no? Podríamos descartar ya con eso A y B. Es correcto. Entonces 15, 15. 16. Pues ya estos aparecen en una sola ocasión. 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces la moda, aquí es una distribución bimodal. Tenemos dos modas, que sería 14 y el 15, que están en C y D. Entonces tenemos que calcular la mediana, forzosamente. En este caso, la mediana no es un dato en la muestra, sería el promedio de estos dos, ¿no? O el punto medio. Quedarían 15.15, 15.5, perdón, lo que viene siendo la mediana. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues ya quedaría aquí en el inciso D. Muy bien. Profe, entonces el problema anterior no se puede hacer así. No se puede hacer así porque la distribución es por intervalos. Déjame regresar. A este te refieres, ¿no? Sí, profe. Sí, aquí no lo puedes hacer así porque la distribución es por intervalos. Para distribuciones por intervalos se sigue otro procedimiento. Además, en este problema no te piden cuál es el valor de la mediana, sino en qué clase, en qué intervalo se encuentra. Ah, ya. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Creo que sí sí. es la diferencia con este problema, que aquí sí te piden el valor de la mediana. Ok. Bien, pues están sencillos, como podrán ver, estos problemas. Y La es donde, siguiente, y es donde perdón, más nos equivocamos, profe. es donde más se equivoca uno, por estar tan sencillo, ¿verdad? Sí, La profe. siguiente tabla muestra los registros de tiempo en segundos para el ensamble de una pieza automotriz. ¿Cuál es la media y la mediana? Bueno, sí hay repeticiones, ¿no? Pero basta, yo creo que nos iríamos por calcular la mediana. Creo que es la más fácil, ¿no? Y sí tiene datos diferentes. Sí. Entonces, ¿cuántos datos son? Son un total de 12 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, pues tendríamos que ordenarlos. ¿Cuál es primero? Tendríamos 54, luego 55, después 57, después 58. Sería 56, ¿no? Antes. Sí es cierto, tengo 56 aquí. Entonces tengo 56, 57, 58, tenemos 60, el 61 se repite en 2 ocasiones, el 62 también. Se comió en 60, profe. Son 260. Comí el 60, sí es cierto, y el 62 son 3 veces.
No, pues yo sí repruebo este. Ya mi vista no me ayuda mucho. Entonces 61 y tendría 62, son 3 veces el 62, ¿verdad? Sí, Y ahí están los 12 ya. Entonces aquí están los 12, tendría que ser la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, tendría que estar aquí. Pero como tengo 60 y 60, pues tiene que ser 60. Es el promedio, ¿no? Sí, Sí. Ya. ¿Para qué calculo la media? Más difícil. Ok, entonces ya con eso terminaríamos. Con el 46. Ok, 47. De un conjunto de 5 números se calcula la media. Después, cada uno de los números se incrementa en 10 unidades. ¿Cómo es la nueva media comparada con la original? Esta es una propiedad, de la media aritmética. Pues podríamos hacerlo, bueno, hacerlo representativo, ¿no? Perdón, ya no te escuché. Que podríamos hacerlo representativo nada más, sin dar valores, nada más para demostrarlo, ¿no? Claro. De hecho, podríamos hacerlo así, mira. Podríamos calcularlo. Em, yo creo que con 2 datos es más que suficiente para ilustrar el punto, ¿eh? O sea, la media de 2 datos sería x1 más x2 entre 2, ¿no? Esa es su media. Ahora me dice que le va a aumentar 10 unidades a cada dato. Entonces, ¿cuál sería la nueva media? Si hacemos esto, lo podemos separar. Podríamos agrupar el x1 más x2 dividido entre 2, que me daría la media, y tendría 10 más 10 dividido entre 2. Entonces, esto viene siendo el promedio, el primero. Y el segundo, pues es 10, ¿no? Entonces Entonces, la respuesta sería la C. sería la C. O sea, la media aumenta en 10 unidades. Y esta es una propiedad, ¿no? Que se puede demostrar de forma general con la definición de media aritmética para cualquier distribución de datos. Entonces, su media, si yo le sumo una constante a todos los datos, la media va a ser la media que tenía más la constante que yo sumé. Pero bueno, si no recuerdo yo esas propiedades en el examen, lo cual sería entendible, pues formúlense un ejemplo sencillo como este. 2 datos y vámonos. Ok, la siguiente distribución muestra el tiempo de espera para la atención de clientes en un banco. ¿Cuál es el valor del tiempo medio de espera? Entonces, es similar al que nos pedían en qué intervalo, nada más que aquí nos están al dando el anterior, ¿no, dato. profe? ¿Perdón? Anterior, al de la tabla anterior. Ah, la de la tabla anterior, ¿la pongo? No, es como similar el problema, ¿no? Es similar el problema. Y también podríamos descartar, ¿no? De forma intuitiva aquí. Incluso hasta con un poco de tacto podríamos determinar cuál sería la respuesta correcta también. Por ejemplo, 1751, pues definitivamente no. La distribución se encuentra también acumulada en la parte inferior, ¿no? Fíjense que tendría que ser necesariamente el 2.5
por lo que habíamos visto, o sea, el promedio tendría que ser el 2.5 más, pues lo que resulte de acá, ¿no? De este cociente. Entonces, tal vez, sin necesidad de llevar a cabo la resolución, podríamos descartar también el 2.52, ¿no? Porque es poco probable que esto nos dé 0.02. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, Y también podríamos descartar el 8.57. Me sonaría más que está más cercano, ¿no? O sea, yo me iría por el inciso B, a priori. Bueno, pero si yo quiero asegurarme de que elija el dato, la respuesta adecuada, pues entonces vería cuál es el ancho del intervalo. El ancho del intervalo aquí es 6, ¿no? Entonces comenzaría 6 multiplicado por 82. Entonces tendría 6 multiplicado por 82 más 8 más 12 multiplicado por 27 más 18 que multiplica a 15 más 24. Vamos aumentando de 6 en 6, ¿no? 24 por 5 más 30 multiplicado por 1 dividido entre 350. Bueno, aquí tendría que hacer, para darme una idea, pues las multiplicaciones, ¿no? Para ir viendo en qué nos quedaría. Para que fuera un 8, esto tendría que ser 6, ¿no? O sea, tendría que ser 350 multiplicado por 6 al menos. Pero, profe, ¿qué le pasó al 220? Al 220 ya no lo tomamos en cuenta. Recuerden que va a ir multiplicando los múltiplos del ancho del intervalo, el ancho de la clase. Los va a ir multiplicando por las frecuencias de la 2 en adelante. Si quieren me regreso al problema previo que teníamos en tabla de distribución de frecuencias, que fue, ¿dónde lo hicimos? Fue acá. O sea, ese dato, el 220, ya no figura. O sea, se cancela después de sacar el factor común con el primer punto medio de la primer clase. O sea, nos queda el punto medio de la primer clase más los múltiplos del ancho del intervalo multiplicados por sus frecuencias, pero a partir de la 2, de la frecuencia 2. O sea, de la clase 2, ¿no? Ya esta clase no figura. Se absorbió Ok. ahí mediante la factorización. Entonces tendría que ser algo como 2100, ¿no? 2100 para que nos diera el 8.57. Yo creo que sin necesidad de calcularlo, yo creo que no llegamos al 2100, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en 6 por 82, esto es 492, ¿no? Aquí tendríamos 100, aquí tenemos 30, aquí en 18 por 15 son que 180, 180 más 90 son 270. Aquí el 12 por 27 serían 120, 360 menos 36. 360 menos 36 nos da como 324. Entonces yo creo que parece más que claro que no No, vamos a llegar al 24 por 2100, 5 ¿no? sería 120. ¿Cuál? ¿Cuál? 24 por 5 Sí, sería 24 120. por 5, 120, tienes razón. Aquí es 120.
Pero pues no llegaríamos, ¿no? No llegaríamos al 2100. ¿Están de acuerdo? O sea, yo ya no sumaría aquí nada. Y yo creo que me voy por el inciso B. ¿Sí? ¿Sí se ve o no? Digo, lo ideal aquí, o lo que debemos de tomar en cuenta es no involucrarnos en llevar a cabo operaciones que nos demanden mucho tiempo. Entonces, el primer punto Entonces, medio, ¿es el la punto B, medio, profe? ¿perdón? ¿Sí es la B? Sí es la B. Sí es la B, porque para que yo pueda llegar a la C, tendría que sumarle, tendría que quedar en el numerador, tendría que quedar 2100 aproximadamente por la distancia, ¿no? Que tengo entre A y C. Son 6. Entonces, con esto yo me podría guiar al momento de llevar a cabo el cálculo de los números que tengo en numerador. Y yo puedo observar, sin necesidad de hacer la suma, creo que podemos observar que no va a llegar a 2100, lo que tenemos acá arriba. Entonces, aquí creo que conviene más hacerlo por apreciación, ¿no? Y utilizando ya esta forma sintetizada de calcular la media. Y sí, ¿no? Incluso podríamos ir multiplicando el 350 por el entero de cada inciso y ya nada más hacer la suma y comparar Ujú, cuál se aproxima más. así es. Más que nada por lógica, casi, ¿no, profe? Por lógica, sí, por lógica. O sea, yo estoy seguro que por lógica, si a mí me lo ponen en el examen, yo me voy me seguiría yendo por el inciso B. Sí, porque se supone que son más personas las que esperan en ese lapso de tiempo. Ujú. O sea, ya está acumulada, ¿no? La mayoría de la frecuencia. Ajá, y dice el tiempo medio. O sea, no es ni el tiempo, o sea, ni el menor tiempo ni el mayor tiempo. Y el mayor tiempo. Es correcto. Ok. Bien, a ver, 49. El siguiente polígono de frecuencias indica el número de personas que obtuvieron entre 80 y 120 aciertos en el examen de admisión. Obtener la mediana de las muestras. Entonces, aquí también tendríamos que ubicar el dato que se encuentra en el 50% y para ello pues tenemos que contar, ¿no? Aquí no hay de otra, tendríamos que hacer la suma. Entonces tenemos 20 aquí, tenemos 30, 40, 40, 80, 90, 70, 40 y 10. Entonces el número total, vamos, tenemos 50, 90, 130, 210, 300, 370, 410, 420 quedaría en total. Por lo tanto, tendríamos que buscar el dato que se encuentra en la posición 220, pero aquí sería del 220, el promedio entre el 220 y el 221. Es lo que tendríamos que sumar aquí. Entonces vamos a ver cuál es el dato que se encuentra en la posición 220. Tenemos 50, 130 acá, 210, 300. Hasta aquí tenemos 210 datos y aquí 500. Por lo tanto, tendríamos que hacer el promedio entre estos dos.
porque entre 210 y 300 estaría el dato 220, ¿no? Entonces tiene que hacer el promedio entre 100 y 105. Que bueno, pues esto nos da 102.5. Ahora bien, como 102.5 no es un número de aciertos porque no es entero, pues se tiene que ir con con el anterior. O sea, sería 102. Aquí lo que hace es truncar, ¿eh? Trunca. No redondea. ¿Sí? ¿Preguntas de este? Tengo una duda, profe. ¿Por qué 220 y no 210? ¿Por qué 220? Sí, es cierto. Era 210, ¿verdad? Hice mal mi división, disculpe usted. Entonces sería la A, ¿no? Sería la A, sí es cierto. La mitad sería 210, sí es cierto. Ok, bueno, no. Tampoco sería el inciso A porque el 210, justamente como es una muestra par, recuerden que en la muestra par tiene que hacer el promedio del dato que está en la mitad con el dato siguiente. O sea, tendríamos que hacer el dato en la posición 210 más el dato en la posición 211 dividido entre 2. Esto aplica siempre que tengamos una muestra par. Entonces, seguiría siendo el mismo resultado, ¿eh? Me equivoqué, en efecto, era el dato 210, pero en este caso, recuerde que el 210 está en el límite, o sea, un 100 viene siendo el 210, pero el siguiente dato, el 211, ya viene siendo un 105. Y cuando tiene una muestra con un número par de datos, que fue lo que hicimos acá, con datos más sencillos. Por ejemplo, aquí son 12 datos. ¿Qué fue lo que hicimos? El promedio, ¿no? Del dato que se encuentra en la posición 6, que se encuentra en la posición 7. En este caso fueron el mismo dato, ¿no? Pero acá, pues sí está complicado el asunto porque justamente el dato en la posición 210 es el 100 y ahí termina esa clase. El siguiente dato ya estaría incluido en la clase del 105. Entonces la respuesta seguiría siendo el inciso D, ¿eh? Eso aplica siempre que tenga una muestra par de datos. O sea, lo divide entre 2, el número total, encuentra el dato en esa posición y tiene que sumarle el dato en la siguiente posición y dividirlo entre 2, o sea, el promedio. En el caso de las muestras impares, no. En las muestras impares, el dato, la mediana, sí viene siendo un dato ahí en la muestra, ¿no? Ahí sí los divide de forma simétrica, ¿no? Por ejemplo, si tuviera 15, 16, 17, 18, 18, 19, que es una muestra impar aquí de datos, pues aquí la mediana sí viene siendo el 17, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. Sí hay que tener cuidado aquí. Ok, preguntas. Sí, entonces en la división, independientemente si sale un punto 5, un punto 2 o un punto 9, por ejemplo, siempre se va a truncar, o sea, no se redondea hacia arriba ni hacia abajo. Siempre se va a truncar. Siempre se va a truncar en este caso porque estamos midiendo el número de aciertos.
que son valores enteros. Entonces, si yo digo, el dato 102.5, ok, pero no hay 102.5 aciertos. Hay 102 aciertos, ¿no? Entonces, este viene siendo. Si aquí la medida fuera algo fraccionario, es decir, se permitieran fracciones, entonces sí se queda con este resultado. Pero aquí, como son valores enteros, se trunca. Ok, gracias. Ok. Chispas, pues ya son las 10:03, ya estoy robando de la otra sesión. Bueno, ya nada más nos quedó un problema. Yo creo que ese lo solventamos ya la siguiente sesión O podemos y intentarlo y continuamos con nuestro corroboramos. repaso. ¿Perdón? Que si podemos intentarlo y luego ya comparamos el resultado con usted. Claro que Todo. sí. Exacto. Sí, ya no nos detenemos mucho en eso y ya nos vamos al repaso. ¿De acuerdo? Sí, a mí sí me gustaría el repaso, sobre todo la parte de trigo, que está muy larga. Bueno, yo creo que es la más larga y la más compleja de todo el curso. Ok. También bueno, en mi caso sería la de, ¿cómo se llama? La de integral. Igual La de integral. Ok. Aparte de las Integrales, trigonometría. Perfecto. Bien, pues vamos a dejarla hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan excelente fin. Sale, gracias, igual, profe. Gracias, profe. Igualmente, felicidades. Gracias, profesor. Gracias, Igualmente. muchas gracias. Buen día. Día del maestro. Gracias, buen día.